Amigos, ¿qué tal? Hoy es 15 del 03 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. A la cárcel exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Un juez de garantías envió a la cárcel a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en la investigación que se adelanta en su contra por corrupción. El juez consideró que su detención es necesaria para garantizar los fines constitucionales de obstrucción a la justicia. Además, indicó que Oneida Pinto es un peligro para la seguridad de la comunidad y que no sería procedente una medida de aseguramiento domiciliaria. Pinto tendrá que responder por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El despacho considera que la medida es más eficaz y más idónea para efectos de cumplir con esos fines constitucionales es la solicitada por parte de la Fiscalía, señaló el juez. Pinto creó una empresa criminal al interior de la alcaldía en Albania con el único y protervo fin de ser dueña, ama y señora del contrato. Ella, Oneida Pinto, creó una empresa criminal al interior de la alcaldía de Albania con el único y protervo fin de ser dueña, ama y señora del contrato del programa de reducción de la mortalidad infantil, cierra comillas, dijo el fiscal en la audiencia de imputación de cargos efectuada el 9 de marzo. La Fiscalía General de la Nación afirma que Oneida Pinto dominó y determinó la voluntad del alcalde de Albania, Jan Keller Hernández, y no solo la del alcalde, sino también la del secretario de Salud, Emerson II Pinto, y no solo estos dos funcionarios públicos, sino también la de la contratista señora Cleofe Prieda Arauz, en su calidad de representante del Hospital San Rafael de Albania, con el único fin de que accedieran a sus pretensiones políticas y económicas, agregó. Era la que manejaba todos los hilos de dicha política pública. Para la Fiscalía, Oneida Pinto era la que manejaba todos los hilos de dicha política pública. Fue la persona que decidió que todos los contratistas de esta política pública fueran de su entera confianza y además que todas estas personas que participaron en este proceso contractual fueran afines a sus aspiraciones políticas. En temas políticos presentamos el informe del director. El Papa no visitará la sucursal del cielo. Definitivamente el Papa Francisco no visitará la capital vallecaucana en su próximo viaje a Colombia, ya que ésta no puede ser modificada y la logística de la gira no lo permite, y además porque el programa no puede sufrir variación, pues fue elaborado teniendo en cuenta infinidad de elementos y factores de mucho peso a la hora de su aprobación. Esto quiere decir que la llamada sucursal del cielo no tuvo méritos para estar incluida en la visita del pontífice a Colombia en septiembre. Desde luego que no solamente Cali se quedó por fuera de la gira, también pretendieron ser tenidos en cuenta regiones pobres como Chocó, Cauca, Nariño y por consiguiente el Valle del Cauca. Se unieron tardíamente los gobernadores de esas regiones, al igual que el alcalde de Cali. Se supo que los mandatarios regionales enviaron una carta pidiendo ser incluida la región pacífica, pero no, la respuesta es clara al respecto. No se puede modificar el plan de gira, petición que involucró al presidente Juan Manuel Santos y a la conferencia episcopal para que intercedieran por la región. No valieron los antecedentes religiosos de Popayán, que celebra las procesiones de mayor concurrencia de feligreses en Semana Santa, como también la religiosidad de la feligresía por el santuario de las Lajas en Nariño, la Semana Santa de Popayán y la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Argumentos de peso que no fueron tenidos en cuenta porque los dirigentes y voceros de la Iglesia en esas regiones creyeron que a la hora de la hora tenían un derecho adquirido, ignorando los argumentos de peso que esgrimen quienes manejan la seguridad del pontífice, su salud y la fatiga que conllevan los desplazamientos, que pesan tanto como los que esgrimen quienes sostienen que en estas regiones ignoradas la pobreza es mayor, a la vez que sus habitantes han sufrido como ninguno la violencia generalizada que está a punto de desaparecer tras los acuerdos firmados con las FARC, ya que se firmen con el ELN en las negociaciones que se adelantan en Quito. Argumentos respetables de lado y lado, solo que acá siguen convencidos que Cali es la sucursal del cielo y que todo el mundo debe rendirle pleitesía, con la razón o sin ella. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice un viejo refrán colombiano, muy arraigado por cierto. En temas políticos, este fue el informe del director. Caso Odebrecht.
ex vicepresidente del Banco Agrario, se declaró inocente. Alejandro Jiménez no aceptó el delito de falsedad en documento público que le imputó la Fiscalía por las supuestas irregularidades del crédito por 120.000 millones de pesos que el Banco Agrario concedió a Ana Belena. Alejandro Jiménez, quien se desempeñaba como vicepresidente comercial del Banco Agrario, se declaró inocente por el delito de falsedad en documento público, imputado en la mañana de este miércoles por la Fiscalía General por las supuestas irregularidades del crédito por 120.000 millones de pesos que la entidad financiera concedió a la sociedad Ana Belena, de la que Odebrecht es uno de los accionistas. En la audiencia del juzgado 37 de garantías, el organismo acusador manifestó que Jiménez, quien también se desempeñó como gerente de la banca empresarial de esa entidad, sabía de las irregularidades que estaba cometiendo al expedir un documento en diciembre de 2017 con el propósito de visibilizar el préstamo. Por su parte, el abogado que defiende los derechos de Jiménez manifestó que desde ya le hago saber que mi cliente se considera absolutamente inocente y no hay ninguna prueba que lo vincule en su responsabilidad penal. El pasado 7 de marzo el Banco Agrario confirmó la suspensión de Alejandro Jiménez por los vínculos con el crédito otorgado por parte del banco a Ana Belena, consorcio conformado mayoritariamente por la brasileña Odebrecht, que entregó 11 millones de dólares en sobornos en Colombia a cambio de contratos de construcción de infraestructura. Jiménez llegó a la entidad financiera en octubre de 2010. Ocupó el cargo de vicepresidente comercial encargado cuando se dio el préstamo a Ana Belena, debido a que la titular de la dependencia, Mónica Santamaría, se encontraba como encargada de la vicepresidencia del Banco Agropecuario tras la salida de Magdalena Fandiño a causa de diferencias entre esta última y el presidente del banco de entonces, Francisco Solano. Lilian Tintori no puede ingresar a Ecuador a hacer proselitismo político con visa de turismo, dice el gobierno. El Ministerio del Interior y la Secretaría de Comunicación informaron este miércoles, en rueda de prensa, las razones por las cuales esta madrugada se le negó el ingreso a Ecuador a la activista venezolana Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López. Tintori llegó a la 1:45 a Guayaquil junto a otras 2 personas de nacionalidad venezolana en un vuelo de American Airlines, pero su ingreso fue negado por las autoridades inmigratorias del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Autoridades denunciaron que en el documento migratorio de la activista no justifica su condición migratoria. La activista denunció en redes sociales lo ocurrido, por lo que tuvo que regresar a Miami, Estados Unidos, a donde arribó a las 11:55. Al respecto, el viceministro del Interior, Diego Fuentes, indicó que el gobierno garantiza el libre ingreso de cualquier persona con fines de turismo, pero también pide que acaten lo que dicen las leyes sobre movilidad humana. La Ley Orgánica de Movilidad Humana determina que ninguna persona visitante temporal puede inmiscuirse en asuntos de la política interna del país, enfatizó Fuentes. Las actividades del proselitismo político están prohibidas realizarlas con una visa de turismo, señaló. La señora Lilian Tintori está invitada a realizar cualquier actividad de índole turística con una visa de turismo en el país, pero no de proselitismo, agregó el funcionario. Hermanos de Uribe Noguera borraron llamadas y mensajes de WhatsApp. Así lo aseguró la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos en caso de Juliana Zamboní. Hermanos Uribe Noguera se declararon inocentes en audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía les imputó los delitos de manipulación y alteración de pruebas y supresión u ocultamiento de elemento material probatorio en la investigación que se adelanta por este caso. Ante el juzgado 68 penal de garantía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó un nuevo cargo a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe Noguera, el hombre culpable de la muerte y violación de la menor Juliana Zamboní, ocurrida el 4 de diciembre de 2016. La Fiscalía les imputó el delito de manipulación, alteración o supresión de material probatorio en la investigación que se adelanta por este caso, que podría tener una pena de entre 4 y 12 años de prisión. Ambos hermanos se declararon inocentes en la audiencia que se adelantó en los juzgados de Palo Quemado en Bogotá a las 6 de la mañana de este miércoles. En la imputación de cargos, la fiscal señaló que los hermanos Uribe Noguera pretendían evitar que las autoridades tuvieran acceso a la información contenida en los celulares de los 3 hermanos y de esa manera evitar un grado diferente en la implicación de ellos en los hechos. Esos hechos fueron desplegados en un plan
criminal para entorpecer la investigación. Según las autoridades, Catalina y Francisco Uribe Noguera no llamaron al Gaula apenas encontraron a su hermano, aun cuando sabían que las autoridades lo estaban buscando a él y al vehículo en el que había raptado a la niña. También se quedaron con el celular de Rafael luego de que fuera retenido y borraron conversaciones de WhatsApp y los registros de llamadas y mensajes. Según la Fiscalía, Francisco y Catalina habrían alterado y destruido evidencia de llamadas e interacciones por WhatsApp que tuvieron el día de los hechos, 4 de diciembre del 2016, y los días posteriores al crimen, hasta la entrega de los equipos a la Fiscalía el 14 de diciembre. Los Uribe Noguera habrían alterado y destruido evidencia de llamadas e interceptaciones por WhatsApp. Los hermanos que ya habían sido imputados con el delito de favorecimiento tienen vigente la prohibición de salir del país. A su llegada a los juzgados de Palo Quemado, Catalina se negó a dar declaraciones mientras Francisco afirmó una vez más que eran inocentes. Francisco aseguró también que desde el día de los hechos no ha hablado con su hermano Rafael, hoy detenido en la cárcel Picota de Bogotá. Comillas, no puede ser que omitan información deliberadamente, optan por llevar a Rafael a una clínica. Si el personal del Gaula hubiese ingresado primero, la investigación sería más fácil, cierra comillas, dijo la Fiscalía durante la audiencia del primer cargo que se les imputó el pasado 30 de diciembre. Una vez el señor Francisco vio el zapato de la menor, debió haberle avisado a las autoridades y no actuar deliberadamente e ingresar al apartamento, dijo la funcionaria al referirse a la declaración de Francisco en la que reconoció haber visto un zapato de la niña en la camioneta. Argumentó además que existe una posible obstrucción a la justicia en la medida que cuando Francisco fue consultado por el Gaula sobre el vehículo que estaba a su nombre, dijo que se encontraba en manos de un familiar, pero no dio el nombre exacto de Rafael, su hermano. Para el 29 de marzo está programada la audiencia en la que otro juez dará a conocer el monto de la condena que cumplirá Rafael Uribe por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento agravado en concurso con secuestro simple agravado. Venezuela señala a Almagro de promover una intervención internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, llamó ayer martes al ente regional a suspender a Venezuela si el país no realiza elecciones generales en breve, mientras que Caracas lo acusó de promover una intervención internacional. En una carta al Consejo Permanente de la OEA, Almagro llamó a Venezuela a realizar en la mayor brevedad elecciones libres, justas y transparentes que incluyen la presencia de observadores internacionales. Comillas, si no se realizan elecciones generales bajo las condiciones estipuladas, pasaría a ser el momento necesario para aplicar la suspensión a Venezuela ante las actividades de la organización en función del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Apuntó en el documento de 75 páginas, el ex canciller uruguayo reiteró que las gestiones diplomáticas no han dado por resultado ningún progreso y todos los intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición han fracasado. Los venezolanos han perdido aún más fe en su gobierno y en el proceso democrático, añadió Almagro, que desde que tomó las riendas de la OEA en 2015 se ha erigido en una voz crítica de Caracas, condenando al gobierno del presidente Nicolás Maduro de autoritario y represivo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela acusó enseguida a Almagro de promover una intervención internacional. Comillas, Almagro, conocido enemigo del pueblo de Venezuela, ha forjado falsos supuestos contra la República con el solo objetivo de promover la intervención internacional de nuestro país y acentuar la guerra económica, cierra comillas, señaló en un comunicado. Tras calificar a Almagro de triste malhechor, la Cancillería advirtió que Venezuela ejercerá las acciones que correspondan en su oportunidad. La carta de Almagro, una versión actualizada del informe sobre Venezuela que presentó el junio pasado ante el Consejo Permanente, es la más reciente de una serie de visivas del jefe de la OEA y refleja su impaciencia ante el deterioro institucional y la agudización de la situación económica en Venezuela. Es claro que los valores de la organización y de nuestros países no permiten compartir la mesa del Consejo Permanente ni de otros órganos de la OEA con un gobierno que rompe el orden democrático, dijo. Según Almagro, el gobierno venezolano viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos solo por el hecho de disentir
tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir. Llamó la liberación de los opositores presos, la validación de leyes aprobadas por el Parlamento opositor, así como la renovación del poder electoral y los magistrados de la Corte Suprema, a los que señala de colusión con el Ejecutivo. Venezuela perdió el clima favorable que por años gozó en América Latina y algunos gobiernos como Argentina, Brasil y Perú son críticos de Caracas, pero Almagro condenó una inacción de la región y pidió a los 34 países que componen el Consejo Permanente resultados concretos para reestructurar o restaurar mejor la democracia en Venezuela. Espera soluciones de un proceso de diálogo que no es tal, nos hace cómplices de la comodidad de esperar por la acción de otros, genera responsabilidad por omisión, señaló. Los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, aprobada por todos los países en 2001, faculta a la OEA a intervenir en casos de alteración constitucional. Según esos apartados, si las gestiones diplomáticas resultan infructuosas, una Asamblea General de la OEA podría decidir con el voto afirmativo de 2/3 de los Estados miembros la suspensión del país. El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Maduro ha advertido que no va a soportar más agresiones de Almagro, a quien tacha de traidor. La primera versión del informe que el secretario general presentó en junio pasado a los países miembros provocó un debate en el organismo sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sin que se llegara a ninguna conclusión. En su actualización, el jefe del organismo denunció que se incumplieron todas las recomendaciones enumeradas en el informe para resolver los asuntos más urgentes como el conflicto de poderes, la escasez de alimentos y medicinas y la inseguridad ciudadana. El gobierno venezolano ha convertido su constitución en papel mojado. La voz del pueblo venezolano ha sido silenciada y encarcelada y se han propagado por todo el territorio nacional acciones violatorias de los derechos humanos, dijo Almagro. La convocatoria de elecciones será la señal inequívoca de retomar el rumbo institucional, apuntó. Rocky Valdés, el campeón de los puños de oro. Desde la calle, sentado en una mecedora en la sala de su residencia y con la mirada fija en el televisor encendido, Rodrigo Rocky Valdés parecía fiera en reposo y no el peleador que le ha entregado al país el segundo título mundial de boxeo, el más prestigioso de todos en la historia nacional, el de la categoría mediano, las 160 libras. Hoy ese recuerdo reposa en los diarios que registraron ese momento y la memoria de todos aquellos que supieron del acontecimiento. Hoy se recuerda más que nunca luego de su partida tras sufrir un infarto en su casa de Cartagena. Siempre aparecía vestido con colores fuertes, con esa apariencia imponente que conservaba desde cuando ganó la corona mundial de los pesos medianos, las 160 libras, aquel 25 de mayo de 1974 del Consejo Mundial de Boxeo, que había quedado sin dueño porque esa entidad decidió desconocer al argentino Carlos Monzón, que también ostentaba la de la Asociación Mundial de Boxeo. Valdés venció por nocaut al robot de Filadelfia, Benny Brusco. Vinieron 4 peleas exitosas en defensa y luego 2 que perdió con Monzón, la de unificación del título en 1976 y la de revancha en 1977. Ese mismo año, luego del retiro de Monzón, Rocky venció de nuevo a Brisco y se coronó campeón absoluto. En abril de 1978 perdió el título con el argentino Hugo Corro, quien lo volvió a vencer en la revancha 6 meses después. En 1980 se retiró luego de hacer un par de peleas en las que le fue bien, pero se atendió el consejo de su manejador Gil Clinton. Dijo que podía seguir ganando dinero conmigo, pero que ya estaba bueno, que era hora del retiro. Recordó en una entrevista para El Tiempo: mis lujos son mis prendas, mis joyas, y siempre he visto bien porque cuando uno va bien, la gente lo mira bien, así uno vaya pelado. Desde hace algunos años atrás se le notaban en las cenizas del cabello crespo y la calvicie frontal, pero no en su actitud altiva. Cuando iba por la calle caminaba un tanto rápido e inclinado hacia adelante y tan solo levantaba la cabeza para responder: epa, mi hermano, la mano en alto a los saludos que le lanzaban de lejos. Mis lujos son mis prendas, las joyas.
y siempre visto bien, porque cuando uno va bien, la gente lo mira bien, así uno vaya pelado. Cuando ríe, se le veían con claridad los dientes delanteros con sus iniciales RBH, Rodrigo Valdés Hernández. Esas fueron vainas del dentista, no más, no mías, había afirmado. En aquella entrevista realizada por El Tiempo en el 2010, recordó que en sus años de campeón e incluso un tiempo después de retirado caminaba erguido y seguido de cuadrillas de amigos a quienes les gastaba. Previendo el futuro, hizo inversiones, compró algunos apartamentos y buses de transporte urbano y accedió a prestar dinero a pequeños comerciantes, pero el asunto no salió bien del todo. Comillas, ahí tengo una lista, hay uno que me debe 1,5 millones hace 10 años y está esperando que yo lo golpee para ponerme abogado, cierra comillas. Dejó de ir al cine, su pasatiempo de antaño, porque las salas del centro las fueron cerrando una a una. Iba todos los días, pero las pasaron muy lejos, para la Castellana, un centro comercial al oriente de la ciudad. Ahora me quedo viendo televisión. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook y Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.